decir que justamente los temas de integración regional y cooperación al desarrollo son temas muy importantes. Es un binomio que en América Latina y el Caribe aparece, yo diría, de manera oficial en el año 75 con la creación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Son dos de las tareas fundamentales, además de la concertación de la región para negociaciones internacionales multilaterales y bilaterales. Lo que creo que es muy significativo es lo que nos decía Pedro Caldentey. Él hablaba de que lo nuevo, o lo que tiene que ser nuevo, es la cooperación con la integración. Yo creo que eso es lo más importante. Y creo que el ejemplo que están dando el BID, la Unión Europea, España, en términos de trabajar juntos, de programar juntos, es un indicador bien importante. Yo tuve la oportunidad de ser testigo en la primera reunión del Grupo de Río en el año 87, de negociar un párrafo que hablaba de la necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos entre los diferentes organismos regionales de integración y de cooperación en América Latina y el Caribe. Han pasado, ¿cuántos años? Ya no sé cuántos son, pero no ha habido absolutamente nada. De repente se hacen reuniones anuales para simplemente intercambiar información entre los organismos, pero no se comparte, no se trabaja ni se diseñan programaciones conjuntas en materia de cooperación a los diferentes esquemas subregionales y regionales de integración. Creo que este ejercicio es un espejo bien importante para CELAC y para todos los organismos de América Latina y el Caribe. Bien, yo también quería hacer un comentario respecto a lo que nos comentaba don Hugo Martínez, y él nos decía que la integración centroamericana en este momento tiene un modelo propio, sin ninguna duda. Si uno analiza los elementos contenidos en el acuerdo del 2011 de parte de los presidentes, sin ninguno, las señalizaciones que él nos hacía respecto a los temas prioritarios, claramente Centroamérica tiene un modelo propio. Pero yo lo que quiero destacar, y como lo decía al principio de mi intervención en la mañana, debemos destacar también lo que Centroamérica contribuyó a la integración a nivel internacional en los años 50. Yo creo que es muy difícil encontrar, inclusive en Europa, mecanismos como el Consejo de Ministros de Economía, que fue quien impulsó la liberalización del comercio intracentroamericano, el Consejo Monetario Centroamericano, el INCAP, es el Instituto para la Administración Pública Centroamericana, y el ICAITI, que era el Instituto para la Investigación de la Tecnología Industrial. Eso suena a los años más recientes, ¿no? Y eso fue construido en los años 50. No se diga el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo tuve la oportunidad, como funcionario mexicano, de negociar la incorporación a esa institución en el año 84, 82. Y en el año 82 las cifras del banco eran realmente terribles, ¿no? Fue una decisión política la de incorporarse a la institución, y si uno mira el Banco Centroamericano hoy, tiene las mejores calificaciones de las agencias internacionales y los desembolsos que realiza son incomparables con otros organismos subregionales de financiamiento. Yo le pedía a don Hugo que pudiésemos hacer un ejercicio, que el SICA pudiera hacer ese reconocimiento en algún documento, haciendo un homenaje a aquellos que tuvieron que ver con esas iniciativas en los años 50. Yo creo que ese es un tema bien importante. La Secretaría General Iberoamericana estaría acompañando con mucho gusto ese esfuerzo. Bien, sin más, decir que ya aquí se han hecho los repasos correspondientes al tema de la situación actual en Centroamérica. Las decisiones que se tomaron en el 2011, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, la reingeniería del Sistema Andino de Integración, en donde la Fundación Getúlio Vargas y la CEPAL han contribuido sin ninguna duda de manera muy importante, y también el Plan Estratégico de CARICOM, recientemente también adoptado, y yo recuerdo el famoso Tratado de Chaguaramas del año 73, se cumplieron hace ya 40 años, ¿no? Y creo que sería bien interesante darle la palabra entonces a Iván Ogando para que nos pueda referir tanto a lo que está sucediendo en la parte institucional de CARICOM, como particularmente a la presencia de la República Dominicana en las tareas que tienen que ver con CARIFORUM,
igualmente todas aquellas contribuciones que él nos pueda presentar a la luz de su amplia experiencia. Él ha ocupado posiciones muy importantes, no solamente como jefe o director de la unidad de programación del CARIFORUM en Guyana del 95 al 99, director ejecutivo de la Secretaría Administrativa del ALCA entre el 2000 y el 2005, y fue igualmente, formó parte del equipo de la Maquinaria Regional de Negociaciones del Caribe, que coordinó las negociaciones del acuerdo de la Asociación Económica con la Unión Europea, y finalmente también como director general del CARIFORUM en la Secretaría de CARICOM en Georgetown. Por favor, Iván, a tus órdenes. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la gentil invitación de participar en este interesante foro y sobre todo compartir esta experiencia con personalidades estudiosas de los procesos de integración en el hemisferio americano. Mi intervención, como se dijo en la introducción, bueno, centrará sobre el estado general de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, a partir de la relevancia del proceso para los intereses de los países y el funcionamiento de su marco institucional. La CARICOM es un esquema de integración de los que tiene mayor duración en este hemisferio. Como se dijo, acaba de cumplir 40 años, pero sus antecedentes datan desde finales de los 50 con la federación del fracasado proyecto de la Federación de las Indias Occidentales. La celebración de este 40 aniversario de CARICOM, sin embargo, se celebró en un contexto caracterizado por amplios cuestionamientos regionales sobre el liderazgo, la estructura, la viabilidad, los compromisos, los costos, y en particular sobre la apreciación generalizada de que los beneficios tangibles derivados del proceso de integración siguen siendo elusivos. Las razones que explican el lento avance de la integración caribeña son múltiples y variadas. Van desde aspectos estructurales relacionados con el tamaño, la rigidez productiva, las asimetrías y la vulnerabilidad de las economías que componen el grupo, hasta factores de tipo coyuntural, como son las recurrentes crisis económicas, por el grado de apertura de sus economías, tienen un impacto muy fuerte en ellos, y también los recurrentes desastres naturales que pasan en la región. La región es muy proclive a tormentas, huracanes, todos los años. Y también pasan por elementos vinculados a una ausencia de voluntad política real, si se quiere, de los líderes de la región para avanzar en compromisos que promuevan, si se quiere, obligaciones o comprometan los niveles de soberanía de los países. La conjugación de estas razones citadas anteriormente, entre otras, han resultado en lo que se ha denominado el déficit de implementación, el cual hace referencia a la secular lentitud o a la falta de cumplimiento a nivel nacional por parte de los Estados miembros de los compromisos contraídos en el plano regional. La Constitución de CARICOM data desde julio del 73 con la firma del Tratado de Chaguaramas, el cual definió el establecimiento de una comunidad como el eje político, político y de cooperación, y también de un mercado común como el aspecto comercial, que definía también un arancel externo común. Sin embargo, durante los 70 y los 80, por diferentes razones, el proceso de integración avanzó lentamente. Casi inmediatamente después que se firmó el Tratado de Chaguarama vino la crisis del petróleo, y ya en los 80 la crisis de la deuda también, que hizo que de alguna manera se relegara un poco o pasara a un segundo asiento la integración regional, y los países más bien se inclinaron al aprovechamiento de esquemas preferenciales de comercio, como fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe y el esquema en el marco del Acuerdo de Lomé, que hicieron poco por promover la complementariedad productiva y de comercio intrarregional. Es en 1989, con la cumbre de Granans en Dominica, que se marca un punto de inflexión, si se quiere, en este proceso de integración, y los jefes de gobierno en esa oportunidad se proponen crear un nuevo impulso a la integración económica regional vía la conformación de un espacio económico dirigido a estimular una mayor eficiencia productiva, mayores niveles de inversión y una mejor complementariedad
de las economías del grupo. Para eso se propuso crear para julio del 93, es decir, 4 años más tarde, un mercado único, si se quiere. Este nuevo impulso se enmarcó dentro del paradigma del regionalismo abierto y se planteó la conformación, como dije anteriormente, de un mercado y economías únicos. También hubo una serie de recomendaciones importantes en el reporte de Time for Actions, de Action, que fue redactado por un grupo de notables de la región, en que hacía recomendaciones muy puntuales para avanzar en el proceso de integración. Sin embargo, tomó 12 años todo este proceso de reingeniería y no es hasta julio del 2001 que se firma el Tratado de Chaguarama revisado, el cual modificó el tratado original e introdujo cambios significativos en términos de los objetivos, la estructura operativa e institucional y los mecanismos de gobernanza del proceso. La parte más relevante del tratado revisado fue la creación del mercado único y economía caribeña, el MUEC, en sus siglas en español, como vía para promover el desarrollo económico y sostenible. Tomó otros 5 años, hasta 2006, para que la parte relativa al mercado único del MUEC llegara a ratificarse por 12 de los 15 países. Hoy día se ha avanzado de manera desigual en importantes aspectos del mercado único, pero sí existen niveles de implementación desigual en los compromisos, en la implementación de los compromisos a nivel de los países miembros. Esto significa que la meta propuesta originalmente de alcanzar una economía única para el 2015 es obviamente irrealizable. En el contexto de la integración, en avances y limitaciones, es decir, en la declaración de Rose Hall en Dominica, adoptada en el 2003, se define la CARICOM como una comunidad de estados soberanos, lo cual viene a reafirmar el carácter intergubernamental de este proyecto de integración y en cierta medida explica sus alcances y sus limitaciones, ya que su progreso ha estado predominantemente subordinado a los intereses nacionales o subregionales particulares. Esto se refleja también en la estructura de tomas de decisiones de la Conferencia de Jefes de Estado, que es el organismo de mayor jerarquía, en el cual se mantiene el criterio de unanimidad para tomar las decisiones. Esto, si bien ha sido considerado como una limitación que en la práctica reduce la velocidad de la integración, haciendo que se avance sobre acuerdos de mínimo común denominador, también en cierta manera otros opinan que ha sido un elemento que ha permitido avanzar de manera gradual al proceso de integración, ya que garantiza los intereses de todos los miembros, que los intereses de todos los miembros estén reflejados en las decisiones de mayor trascendencia del grupo. El proyecto de la CARICOM descansa sobre 4 pilares: la integración económica, el desarrollo humano y social, cooperación en seguridad y la coordinación en política exterior. El aspecto de la integración económica está expresado básicamente en el mercado único y economía caribeña, MUEC, como dije antes, el cual busca la creación de un espacio económico único compartido por todos los ciudadanos de la región y que incluye la libre movilidad de bienes, servicios, capital y de los ciudadanos. También contempla el desmantelamiento de los controles de cambio, la libre convertibilidad de las monedas, la integración de los mercados de capitales, la convergencia de las políticas macroeconómicas, armonización de leyes y procedimientos administrativos, entre varias otras cosas. Si bien ha habido progreso en la elaboración de la estructura legal y normativa del MUEC para la implementación a nivel nacional, todavía quedan muchas lagunas. Se ha avanzado también en lo relativo a la formulación y aprobación y puesta en marcha de políticas regionales comunes en el área de agricultura, seguridad alimentaria, energía, industria y tecnología de la comunicación. Sin embargo, a casi 7 años de su formal adopción, el impacto del MUEC en cuanto al mejoramiento de la competitividad productiva y la integración económica real del grupo no ha estado a nivel de las expectativas creadas originalmente. El avance limitado del proceso se refleja en la escasa complementariedad productiva desarrollada entre sus miembros. Debido a las debilidades y limitaciones estructurales como el tamaño del mercado regional, la dispersión geográfica y la escasa diversificación productiva de los países,
conjugada con la desigual ejecución de políticas comunes, el mercado intrarregional de bienes está lejos de convertirse en una herramienta que pueda motorizar la integración económica del grupo. Se estima que el comercio intrarregional representa alrededor del 15% del total, las exportaciones representan alrededor del 15% del total exportado por los miembros, y de ese 15%, alrededor de un 70%, es atribuible a las exportaciones de gas natural y productos derivados de petróleo de Trinidad y Tobago. Entonces, realmente es todavía menor. Obviamente, la situación del comercio interregional también es afectada seriamente por la ausencia de una infraestructura de transporte y comunicaciones al interior del grupo que sea regular, eficiente y de bajo costo. Estamos hablando de un grupo que tiene una conformación geográfica muy particular, caracterizada por la insularidad y de grandes distancias, es decir, desde Bahamas, que está más al norte, hasta Surinam, y Belice, si se quiere, hasta San Kitts, es decir, es bastante difícil. Muchos apuestan a que los servicios, siendo los servicios un elemento muy importante en la estructura de estas economías, que los servicios pueden ser pueden tener gran relevancia en el proceso de integración. Y se argumenta de que el comercio intrarregional de servicios ha venido contribuyendo de forma importante al proceso de integración del grupo. Si bien este argumento tiene asidero en algunas evidencias concretas, la ausencia de estadísticas detalladas no permiten hacer una evaluación exhaustiva y detallada de la real contribución de los servicios en el proceso. De todos modos, todavía en el sector servicio hay elementos que quedan pendientes de finalización para poder avanzar en el comercio de servicios, como es el marco regulatorio regional para los servicios financieros, también un código de inversiones común. Son tareas todavía pendientes en CARICOM. También un elemento que persiste es los inconvenientes en cuanto a la libre movilidad de los ciudadanos entre algunos de los países, lo cual les resta potencial al comercio interregional de servicios. Es decir, mucho se habla de la libre movilidad, pero en términos prácticos no existe todavía esa hassle-free traveling entre los países. Y llama la atención de que ciudadanos canadienses y Estados Unidos pues podían entrar hasta hace poco, creo, con la licencia de conducir, mientras que los ciudadanos de la CARICOM, para viajar de un país a otro de CARICOM, necesitan pasaporte todavía. Entonces es una especie de contradicción. El MEUC también, en el Tratado de Chaguaramas también se contempla la creación de un fondo de desarrollo destinado a apoyar los compromisos del MEUC y atender las disparidades económicas y estructurales de los países miembros. Sin embargo, tomó 8 años para conformar este fondo, que se conformó finalmente en el 2009, y habiendo coincidido con la crisis financiera internacional, hubo serios problemas para la capitalización de este fondo. Todavía hoy día, en el 2012, de acuerdo al reporte del fondo, los recursos distribuidos son relativamente bajos, es decir, en el 2012 ascendieron solo a $35 millones, distribuidos entre 6 países beneficiarios. Como parte del proceso de construcción, una de las instituciones más relevantes que ha surgido para la arquitectura de la integración de CARICOM, obviamente, es la Corte Caribeña de Justicia, y es un elemento en el cual ha habido significativos avances, y es el órgano de última instancia para la interpretación de los asuntos del Tratado Revisado de Chaguaramas. También se pretende que la Corte Caribeña de Justicia se actúe como mecanismo de última instancia para los casos judiciales y criminales provenientes de los sistemas judiciales nacionales, es decir, que sea ya una corte y que sustituya en muchos de los países anglófonos el Privy Council como mecanismo de última instancia para fines judiciales. En términos de la cooperación funcional, esta es una de las áreas de la integración de CARICOM que exhibe mayores logros, y en este sentido existe un amplio y diverso engranaje institucional que abarca temas como salud, educación, sostenibilidad del medio ambiente, preparación y respuesta a desastre,
cultura, juventud, género, deportes, criminalidad, información y todo. Realmente en este marco ha habido una multiplicidad de instituciones regionales de cooperación intrarregional que complementan labores y tareas vinculadas directamente al proceso de integración. Y eso de alguna manera también ha tenido críticas sobre la necesidad de establecer una mayor coherencia y coordinación interregional entre las diferentes áreas de estas instituciones regionales. Hay instituciones en términos, se ha dado pasos concretos en este sentido, por ejemplo, la Agencia Caribeña de Salud Pública, CARFA, aglutinó 5 instituciones que estaban vinculadas a asuntos de salud sobre una única sombrilla para dar una mayor coherencia en términos de lo que era la definición y promoción de políticas de salud relativas a la prevención y tratamiento de enfermedades, así como también a emergencias a salud pública entre los miembros del bloque. Entonces ha habido algunos pasos en ese sentido. Dentro del marco también de la cooperación funcional se ha diseñado un plan de acción para el desarrollo de la juventud caribeña que define metas y mecanismos concretos a nivel regional para provocar un mayor involucramiento de la juventud. En el aspecto cultural también se ha diseñado una estrategia de desarrollo y plan de acción para las industrias culturales, ya que la cultura es uno de los elementos más prominentes de la identidad, unidad y herencias caribeñas. En el aspecto de medio ambiente está el Centro de la Comunidad Caribeña para el Cambio Climático, mediante el cual promovió la creación de un fondo climático verde administrado por el Banco de Desarrollo del Caribe. También hay otros aspectos relativos al desarrollo de la administración, CARICAT, que funcionan con iniciativas para promover lo que es el gobierno electrónico. En los últimos años, sobre temas de prevención, los temas de prevención de la criminalidad y reforzamiento de la seguridad han ido adquiriendo gran relevancia debido al sostenido incremento de actividades criminales en la región ligadas al tráfico ilegal de drogas, de personas y de armas, lo cual ha afectado los niveles de seguridad ciudadana en los diferentes países. Algunos países de la CARICOM son los países que tienen mayor índice de violencia en todo el hemisferio americano. Para responder a estos retos, los jefes de Estado crearon en el 2005 la Agencia de Implementación de la CARICOM para Crimen o Seguridad, llamada IMPACS. Sin embargo, la eficiencia de esta agencia se ha visto un poco opacada por acusaciones o básicamente alegaciones de mala administración y uso de fondos, lo cual ha comprometido un poco su credibilidad. La coordinación de la política exterior también se pone como uno de los ejemplos concretos de los beneficios de la integración. En tal sentido, es uno de los elementos que está consagrados en el Tratado Revisado de Chaguaramas y son múltiples los logros que se han obtenido en este ámbito como resultado de los esfuerzos conjuntos desplegados, empezando por la promoción y elección de nacionales del grupo en organismos internacionales, el rol en la OEA, donde son 14 de los 34 países de la OEA. La CARICOM jugó un papel importante en la conformación del Grupo de África, Caribe y Pacífico en el 75, también en la conformación de la Asociación de Estados del Caribe en el 95. Y en términos de la coordinación regional también ha tenido impacto en foros internacionales tales como los relativos a la deuda externa y a la vulnerabilidad de los países pequeños, la iniciativa de CITES, los países pequeños insulares, y ha rendido frutos en términos de empujar temas como la promoción para acciones de enfermedades no contagiosas y aliviar la situación de los países pequeños de renta mediana altamente endeudados, como parte de los componentes a considerar dentro de la Agenda de Desarrollo post-2015. Sin embargo, la coordinación de la política exterior tampoco es monolítica y no siempre ha sido posible y presenta sus límites, como en el 83 con la crisis de Grenada. Y también existe un fraccionamiento en términos de la pertenencia a algunos bloques. Muchos plantean este fraccionamiento como una debilidad. Sin embargo, también
se plantea que más que una debilidad constituye una manera de diversificación y complementariedad de las relaciones internacionales del grupo. Para la dinámica de la integración hay que tener en cuenta varios aspectos en el Caribe. Primero, el aspecto de la consistencia con un proceso de integración subregional que es la OECO, que está constituido por 6 países más pequeños y que tienen una velocidad un poco más rápida que la de CARICOM. Ya se han planteado una unión económica. Algunos consideran que la OECO puede ser la vanguardia del proceso de CARICOM, otros consideran que, por el contrario, en vez de ser una fuerza política motora, muchas veces ha operado como un obstáculo para el avance de compromisos a escala regional por sus exigencias y condicionamientos ante los países más grandes del bloque. Otro elemento de la dinámica de integración lo constituye el proceso, el esquema regional de cooperación, que es el CARIFORUM, el cual comprende todos los países de la CARICOM más la República Dominicana. Inicialmente el CARIFORUM se creó para la coordinación regional en el marco del convenio de Lomé en el 92, pero poco a poco ha ido siendo reconocido como el mecanismo interlocutor de la región caribeña con la Unión Europea para aspectos no tan solo de cooperación, sino de diálogo político, como lo fue en este contexto. Se finalizó hace un año y algo la estrategia Caribe-Unión Europea, que fue canalizada a través de CARIFORUM, y en el cual se plantean los ejes generales de la cooperación y de la relación con Europa. De igual forma está el Acuerdo de Asociación Económica, el cual significó agregar la dimensión comercial a las funciones del CARIFORUM, y se constituyó como un mecanismo de asistencia técnica e implementación en este marco. Es a través del CARIFORUM que la Unión Europea, como principal socio para la cooperación financiera a nivel regional, ha tenido una gran influencia en la integración caribeña, no tan solo aportando recursos directos a la implementación del mercado de economía única, sino también al nivel del proceso de integración de la OECO, y esta cooperación también ha permitido acercar a Haití, la República Dominicana, con el resto de los países, y hay algunos ejemplos de los beneficios en este sentido. Sin embargo, el rol de CARIFORUM solo ha sido reconocido en el contexto de la Unión Europea, y solo hasta hace poco otros países y otras instituciones empiezan a ver CARIFORUM como un elemento de enfoque macro regional, si se quiere, y esto ha ido cambiando, y otras iniciativas, países como Gran Bretaña y Alemania, que incorporan a todos los miembros de CARIFORUM. Básicamente, a las perspectivas de la integración caribeña, en la actualidad la situación económica de la mayor parte de los países del Caribe se caracteriza por una lenta recuperación que no acaba de superar el impacto negativo de la crisis financiera provocada en el 2008, que provocó una severa contracción de la mayoría de los países del grupo. Según la CEPAL, con la excepción de 3 países, Guyana, Surinam y Belice, la mayoría de los países están estancados o decrecieron en el 2012. Esto se complementa con el hecho de que muchos de sus miembros se caracterizan por tener altos niveles de endeudamiento, y también que los niveles de inversión externa directa registrada en estos países todavía están por debajo de los registrados en el 2012. El cuadro económico es agravado debido a las posibilidades de acceso a financiamiento concesionario y a recursos necesarios de la cooperación financiera no reembolsable, debido a que la mayoría de los miembros de CARICOM son considerados países de renta media alta, y como consecuencia de la introducción de los conceptos de graduación y de diferenciación, no son prioridad para la asignación de la cooperación al desarrollo por parte de algunos de los principales donantes internacionales. Este panorama determina que las prioridades de los países miembros del bloque tiendan a enfocarse más en resolver los problemas nacionales, relegando los temas regionales a un segundo plano. En reconocimiento de ese imperativo y el estancamiento del proceso, el avance, desde el 2011, CARICOM, los jefes de gobierno empiezan se plantearon repensar la comunidad y a embarcarse en un plan estratégico de 3 años, que todavía está en proceso, para definir las reformas que atiendan las debilidades y fortalezcan la integración regional. Esto es un trabajo en proceso que necesita de todos los elementos posibles para combatir el escepticismo y la negatividad que predominan en la opinión pública de la región como consecuencia de la falta de resultados tangibles derivados del proceso de integración. Esto se ha ido realizando a través de diferentes consultas con distintos grupos y sectores
representantes de los diversos intereses económicos y sociales. En términos ya como conclusión, la CARICOM no es una excepción a la naturaleza de los procesos de integración regional en términos de obstáculos, que presenta obstáculos que tratan de bloquear su progreso de manera lineal y progresiva. Sin embargo, la CARICOM muestra un gradualismo excesivo por la multiplicidad de agendas no excesivas o solo parcialmente cumplidas. Como resultado, en la actualidad, la viabilidad misma del bloque está siendo seriamente cuestionada por diferentes sectores oficiales, empresariales y de la sociedad civil. El panorama económico poco favorable, unido a una falta de liderazgo regional capaz de inspirar a ideales integracionistas, provoca un gran escepticismo en cuanto a los cambios que se podrán resultar del proceso de revisión. Sin embargo, no cabe duda de que la CARICOM necesita un cambio y hay una gran conciencia de esto. La expectativa no es si se va a hacer el cambio, sino más bien sobre el alcance que tendrán esos cambios y si serán lo suficientemente drásticos para relanzar de manera efectiva el proceso sobre la base de compromisos firmes que permitan acelerar la generación de beneficios concretos para los países miembros y para sus ciudadanos, o si por el contrario los cambios solamente garantizarán la mera sobrevivencia de una estructura regional anacrónica y deficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu muy precisa información respecto de cuál es el acontecer en este momento en el ámbito de CARICOM y de cuáles han sido sus principales características y cuáles son, en perspectiva, algunas de las tareas prioritarias que se van a llevar a cabo. Le vamos a dar la palabra ahora a Michel Levy, quien es coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, y adicionalmente es coordinador del módulo de estudios europeos Jean Monnet en la misma universidad, y nombrado por la propia Comisión Europea. Posee un doctorado en jurisprudencia por la Universidad Católica Pontificia del Ecuador y una maestría en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lovaina. Te vamos a pedir, básicamente, nos puedas comentar, ¿no?, cuáles son en este momento las principales tareas que está emprendiendo la Comunidad Andina de Naciones, particularmente desde este tema de la reingeniería que se ha comentado, y adicionalmente también cuáles pudiesen ser, según tu criterio, los riesgos que enfrenta la Comunidad Andina de Naciones a la luz de nuevas iniciativas en América Latina, particularmente en Sudamérica, que pueden erosionar o tal vez pueden aprovechar la institucionalidad andina, que es una institucionalidad que, como se ha dicho aquí, tiene una fuerza particular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Fondo SIC España, a ESID, al BID, a todos a la CEGIV, a todos los organizadores de este evento, de este foro de diálogo de ensueño, en el cual no es fácil encontrarse todos los días con toda la cooperación internacional, a la Unión Europea sentada al lado del BID, a la CEGIV, a la ESID. No es fácil encontrarse todos los días así en una estructura tan multicooperativa, por decirlo de una forma. Voy a ser muy puntual, voy a tratar de hacer como una especie de tuiteo para no caer en reiterar ciertos puntos. Creo que lo que se me pide también está muy estructurado. Quiero hablar básicamente sobre el estado actual de la comunidad andina en función de la reingeniería y después el rol de la comunidad andina en el nuevo regionalismo sudamericano, el rol del regionalismo sudamericano y el rol de la cooperación internacional. La comunidad andina siempre ha estado en crisis, desde que se creó, desde que era el Pacto Andino, siempre, los andinos siempre hemos dicho, el Pacto Andino está en crisis, la comunidad andina está en crisis, el Acuerdo de Cartagena está en crisis, la integración es un desastre, no vemos resultados. Susan Gratius dijo hace poco que todo estaba en el papel, que no se ve nada, etcétera. Bueno, yo creo que si un proceso de integración está en crisis, no dejaría de ser proceso, tendría a ser una cosa más bien estática.
Y yo creo en ese sentido que se ha confundido un punto muy importante en el análisis de los procesos, como procesos de integración regional, como procesos regionales, para referirme al punto también de CAN y UNASUR, ¿no? Se ha confundido un tema de fondo que es mirar al proceso con una lógica de Estado en lugar de con una lógica de proceso de integración. Es decir, se quiere que el proceso haga cosas que los Estados deberían hacer en su contexto, y esos intereses, esos anhelos, se los establece además en forma de normas en los tratados constitutivos. Entonces, a un proceso, por ejemplo, si ustedes leen el tratado constitutivo de UNASUR, no voy a hablar de la CAN, vamos a algo más contemporáneo. Ustedes leen el tratado de UNASUR, van a ver que los objetivos que se establecen en el tratado sobrepasan a los mecanismos. Más o menos es como que si Madame More, un querido colega de la Claxo, dice que se busca pedir a los procesos de integración resultados que los mismos estados no pueden lograr con toda su capacidad institucional y política. Entonces se traspasa esos ideales en los tratados, se los plantea y se los pone como objetivos para los procesos. Y además con una lógica de Estado y no de una estructura de proceso. Además, fuera de ese esquema, se crea una institucionalidad que a la final no da como resultados justamente el cumplimiento de esos objetivos, sino que básicamente lo que hace es, en un día a día, tratar de cumplir con los mandatos de los estados. En ese sentido, vemos que los objetivos planteados en los tratados difícilmente se cumplen, porque básicamente las políticas que tienen que ser aplicadas por las instituciones no son las políticas que nacen de las instituciones, lo que se llama la supranacionalidad, sino son las políticas que son unas demandas de los estados. En ese contexto, obviamente, la integración, y hablo de la integración andina, voy a hablar de la integración andina en función como eslabón de la creación de un proceso regional sudamericano. En ese sentido, diríamos que las instituciones que tienen que cumplir los mandatos de los estados tienen que satisfacer muchas veces posiciones que no son necesariamente armónicas. Si vamos a mirar en la estructura en la estructura andina, tenemos dos países miembros que tienen posiciones netamente de apertura comercial, Perú y Colombia, y tenemos dos países miembros que tienen posiciones más bien que no son contrarias, pero que no son ni contrarias ni son tan claras, ¿no? Ecuador juega un poco a abrir su estructura frente a la Unión Europea, está contra los tratados de libre comercio. Bolivia está claramente contra los tratados de libre comercio y prefiere irse hacia Mercosur, etcétera. Es decir, hay toda una serie, una conjunción de factores que hacen que básicamente las políticas a nivel institucional no puedan ser claras, no puedan ser definidas. Sin embargo, todos los países miembros quieren caminar en conjunto, es decir, no hay esta dicotomía, es decir, cada quien quiere hacer lo que le gusta hacer, preservar su soberanía, preservar su capacidad de decisión. Sin embargo, todos quieren mantener una estructura andina que les permite y les genera beneficios que no están en el papel. Yo puedo viajar a Perú, yo puedo viajar a Bolivia con mi DNI, a Colombia con mi DNI. La circulación es ágil entre los países miembros, incluso incluso con los problemas que tiene Colombia a nivel de seguridad, o que tenía, porque ya no son tan graves tampoco, es decir, ahora se puede circular más fácilmente con Perú, con Bolivia, existe esta circulación. Cuando ustedes le preguntan a un industrial ecuatoriano si quisiera ser parte del Mercosur, si quisiera ser parte de la comunidad andina, con el debido respeto a mis colegas brasileños aquí, él les va a decir que está feliz en la comunidad andina y que no quiere saber nada del Mercosur, al contrario, es decir, que prefiere mantener la estructura andina porque a nivel de complementariedad es muy fuerte. Y eso lo saben mis colegas del VIDA aquí presentes. Incluso si el comercio intracomunitario es limitado, los intercambios de materias, de productos terminados son fuertes, son ágiles. Entonces, eso es la sangre que permite a esta estructura que permite que esa estructura sea viva, que tenga vida propia, incluso si no puede tener una vida supranacional.
ese es otro punto importante en este tema de los objetivos. Pensar que la supranacionalidad tiene que ser un objetivo y no un mecanismo que sirva para unos fines más, para unos fines que permitan a los estados jugar en un bloque, yo creo que es un error. Se ha puesto a la supranacionalidad en ese sentido, se ha puesto a la Unión Europea como un modelo y no como un referente. Incluso la Unión Europea en ese sentido no es un modelo de supranacionalidad en muchos aspectos, tal vez en muchas políticas comunitarias sí sea, pero en otras, vamos a hablar del esquema ya de la cooperación política, no es supranacional. Entonces, en la estructura andina, yo creo que el tema de la supranacionalidad se ha puesto demasiado como un objetivo, ser supranacionales, cuando los estados no quieren la supranacionalidad en el fondo, no quieren jugar con la supranacionalidad, quieren mantener una política de cooperación intergubernamental clara, que es la que, como en el caso del SICA, lo decía el secretario general, ha sido la tendencia corriente, con algunos aspectos de regulación, sobre todo en temas de comercio. Yo creo que en ese sentido ha funcionado en propiedad intelectual, en comercio, en temas que pueden ser de regulación, como decía Renato, temas que permiten armonizar normativas. En ese sentido, los temas comerciales permiten armonizar normativas. La reingeniería que se hizo del proceso andino dio como resultado, por un lado, CEPAL fue a mirar el tema de los objetivos. Por otro lado, la Fundación Getulio Vargas fue a mirar el tema ya funcional de la estructura institucional. Dio como resultado interesantes puntos que van a permitir a la comunidad andina caminar en un sentido más pragmático, como un eslabón del proceso regional sudamericano. Es decir, en este sentido, la CAN ya no es el objetivo, sino es un paso hacia un proceso, no digo de integración regional, digo un proceso regional sudamericano. Un proceso regional temático, como ya lo señaló Renato, un proceso que está concentrado más en temas que no son de comercio, y justamente en esa lógica se imprime la estructura andina, en la lógica de y también el Mercosur, en la lógica de tratar de lograr una convergencia en la política económica y comercial, que digamos es la más significativa, que les permita ir de la mano en la estructura, en el proceso regional UNASUR. Ahora, eso no significa tomarse la mano y buscar esta convergencia, no significa que el lado atlántico de Sudamérica y el lado pacífico de Sudamérica van a aplicar la misma estructura de comercio, ya por plantearlo, la misma estructura comercial económica. Ahí entran a jugar un rol muy importante la Alianza del Pacífico y el Mercosur lado atlántico y Alianza del Pacífico lado pacífico. ¿Por qué entran a jugar un rol especial y particular y estratégico ahí? Porque son dos visiones miradas ya a nivel netamente de políticas comerciales y en convergencia de UNASUR, son dos visiones totalmente diferentes. Mientras el Mercosur, el mandato de la decisión 32 del Consejo de Mercado Común, establece que solo pueden negociar acuerdos de comercio como bloque, la comunidad andina y el lado pacífico simplemente ha dejado a sus países miembros negociar como ellos crean pertinente, y de hecho Perú y Colombia han negociado acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Chile es el campeón del libre comercio, y Ecuador está negociando un acuerdo con la Unión Europea que lo va a terminar a final este primer semestre. Será un acuerdo muy clave, muy importante, y Ecuador va a mantener esta posición intermedia entre el no dar el paso hacia la apertura comercial y dar el paso hacia la apertura comercial, porque al final de cuentas la Alianza del Pacífico es un eje que ya está vinculado justamente con la comunidad andina en la lógica de comercio. Entonces, desde esa perspectiva no tiene que ir más profundamente. Eso no significa que la CAN vaya a acabarse y que la CAN no tenga un rol. Tiene ese rol de ser un poco, por decirlo así, ahora que estamos en la Unión Europea, en Europa, un rol del Benelux de la UNASUR. Y un Benelux más un Benelux tomando en consideración
la estructura actual del regionalismo, un Benelux más pragmático, un Benelux que busca dar soluciones y llegar sobre todo a los ciudadanos, que busca tal vez bajar, salir de ese ideal de estructura institucional que se planteó en los tratados y ponerlo en un tema que sea más visible y que dé mejores resultados a los ciudadanos, a los estados y a los ciudadanos. ¿Cómo se logra esta vuelta al pragmatismo? Justamente en la refinería, la CEPAL priorizó las áreas en las que debería concentrarse la acción de la comunidad andina: la integración comercial y complementación económica, los temas de medio ambiente, recursos naturales de energía y el desarrollo social y territorial. En este sentido, estas áreas, que son las áreas clave en las que tal vez la comunidad ha tenido mayor visibilidad y éxito, le permiten, le dan un mensaje a la cooperación, le dicen: cooperación, estas son las áreas en las que ustedes deben trabajar con nosotros. Ya una vez establecidas las áreas, viene un poco el cómo debería trabajar las estructuras de cooperación dentro de a un nivel institucional mucho más estructurado, más real, más limitado, en el que las instituciones van a jugar un rol más pragmático. Justamente, si tenemos una lógica de países y ya no una lógica de instituciones que van a regular a los países, deberíamos partir por mirar los puntos comunes en los que tienen vínculos fuertes y relaciones los países y en los que quieren trabajar en conjunto sobre todo, y desde esa perspectiva apostar a los proyectos que van a crear esos vínculos y que van a fortalecer esos vínculos comunes que al final dan como resultado el tema de la comunidad andina, el tema de la acción de la comunidad andina. Un caso muy práctico, y eso lo conocen muy bien nuestros colegas del BID, es el tema de la interconexión eléctrica. Ese es un tema pragmático que nace de los mismos países. El tema de decir, necesitamos tener una dinámica en la cual todos podamos proveernos de energía a buen precio, y como todos somos interdependientes, es la ventaja que tal vez nuestros colegas de CARICOM no tienen por su condición geográfica. En ese sentido, nosotros sí tenemos mayores facilidades de infraestructura para lograr ese esquema. Otro tema que es que es un poco más teórico, pero que también tiene una gran dinámica, son las mejores prácticas en temas de desarrollo sostenible. Otro punto interesante, importante en esta relación son los temas de formación. De hecho, aquí debo resaltar que tenemos unos socios estratégicos como Universidad Andina, parte del Sistema Andino de Integración. Tenemos unos socios estratégicos, el BID, a la Universidad de Naciones Unidas, a la Fundación Getulio Vargas, con las que hacemos una escuela doctoral de verano cada julio, sobre regionalismo latinoamericano, europeo y comparado, en la que tratamos justamente de ver cuáles son las lógicas de los procesos regionales globales, y eso nos permite vincular a jóvenes investigadores de todo el mundo que van a hablar y van a enterarse de cómo funciona. Yo creo que ese diálogo es muy importante, y es un diálogo que realmente permite a los actores de la integración, en este sentido a jóvenes investigadores, entender lógicas no de Estado, sino de procesos regionales, y sobre todo les permite interactuar con otras personas, ya a nivel de academia, a nivel de sociedad civil, les permite interactuar con otras personas, y les permite sobre todo hacer que la estructura del pensamiento regional se aterrice y sea visible y sea palpable en función de las personas a las que llegan. Yo quiero concluir muy puntualmente diciendo algunas cosas sobre lo que va a hacer la CAN en esta estructura. En esta estructura regional sudamericana, en relación a los objetivos, la comunidad andina va a concentrarse en el desarrollo de la integración comercial y en la complementación económica en el marco de UNASUR. En el ámbito interno,
como estructura, como un proceso de integración regional, se está replanteando institucionalmente. Se ha eliminado el Parlamento andino como estructura supranacional. Ahora sí, sin duda, los parlamentarios de cada estado serán los que hablen en función, habrá una comisión parlamentaria en cada estado que sea mucho más dinámica y que igual tendrá la capacidad de representar a los ciudadanos de los estados, de los países miembros. La CAF tendrá una función mucho más puntual en los temas de cooperación externa, es decir, en los temas de implementación de proyectos. Y la Secretaría General va a ser más dinámica en relación a la acción que debe tener en la interacción de los países miembros. En el ámbito externo, las posibilidades, la convergencia con Mercosur es una posibilidad, es decir, veamos cómo se va a dar en los siguientes 5 años, va a ser muy interesante ese proceso. La dinámica con la Alianza del Pacífico, que es otro tema muy puntual, en la que realmente los países miembros van a jugar un rol de salir del esquema hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea y mirar hacia el Pacífico, hacia Asia, hacia Oceanía, hacia la India. ALBA no se queda atrás, 2 países miembros de la Comunidad Andina son parte de ALBA. Sin embargo, ALBA es una estructura netamente política, de cooperación política, y en ese sentido y en ese contexto yo considero que no va a pasar, es decir, esta cooperación no va a pasar de un planteamiento netamente político con acciones muy puntuales. Las certezas son, la CAN es el eslabón, uno de los eslabones importantes para el impulso de UNASUR. La proyección y cooperación con SICA es muy importante porque SICA sí es un proceso regional mucho más consolidado, y las relaciones con Unión Europea, ASEAN y NAFTA realmente son temas que se dan directa o indirectamente. Finalmente, esta nueva imagen de la CAN, esta reconstrucción de la CAN debe ser parte de una toma de un cambio de actitud, sobre todo de la clase política hacia la integración, un cambio de actitud que se refiere básicamente a que ya el tema de los procesos regionales no va desde las instituciones hacia abajo, sino va desde los estados hacia los estados que van a formar, a visibilizar esos procesos, que se puede dar en un esquema de concertación en la toma de decisiones, que se da de hecho cuando el presidente del Ecuador lleva su gabinete a la frontera y se reúne con el del Perú, con el de Colombia, ya se da un intercambio de mejores prácticas que crea proyectos comunes, y sobre todo el decir las cosas por su nombre, el decir que el proceso es parte de un proceso regional más grande, que tal vez no es una integración en el sentido textual del concepto académico de integración, pero que en la práctica genera integración al permitir que los estados interactúen y que se conecten entre sí y que sus países puedan tener unas relaciones de bloque, que crear unas relaciones de bloque, solidaridades de hecho, como decía Jean Monnet. Finalmente, la cooperación regional deberá estar focalizada hacia las áreas de trabajo puntuales definidas ya, y a las iniciativas comunes de los países miembros que pueden replicarse en toda la comunidad andina. Gracias. Muchas gracias, Michel, por esta, yo diría, interesantísima, dinámica y magnífica intervención que nos ha permitido ponernos al corriente de lo que está sucediendo en ese proceso de integración andino tan importante. Yo quisiera señalar que, como se decía también por parte de Renato, las instituciones en el ámbito, por ejemplo, andinas, en el ámbito de la educación, de la salud y en el tema del financiamiento, yo creo que el hecho de que la Corporación Andina de Fomento haya multiplicado los recursos financieros, no solamente para proyectos en el área andina, sino también en Centroamérica, en México, en Sudamérica, y que estemos compartiendo inclusive todos los países con España iniciativas concretas en materia de financiamiento para el desarrollo. Yo creo que es una contribución muy importante que hay que resaltar.
Voy a darle ahora la palabra a Joaquín Tres Viladomat, que todos conocemos sin duda, que coordina el grupo de instrumentos regionales de integración en el sector de integración y comercio del BID, y es coautor además de la estrategia del Banco en la integración regional y global, y coordina el programa de bienes públicos regionales y temas igualmente importantes en el ámbito de la cooperación sur-sur. Yo le voy a pedir a Joaquín, y creo que podría cerrar muy bien la pinza de lo que se ha venido trabajando esta mañana, es decir, como ya tenemos una fotografía dinámica de lo que está sucediendo en Centroamérica, de lo que está sucediendo en CARICOM, de lo que está pasando en la Comunidad Andina de Naciones, y creo que el tema de la Alianza para el Pacífico sería muy recomendable tratarlo ahora con la experiencia que tiene Joaquín. Yo diría que claramente, como también se ha dicho aquí, la Alianza para el Pacífico no solamente va adelante en el tema de la integración comercial, creo que tiene ya compromisos muy concretos e inclusive compromisos previos al cierre de las negociaciones comerciales definitivas en el área de la salud, en el área de la movilidad estudiantil, en el área de la cooperación sur-sur, y adicionalmente también en el tema financiero. Creo que esa es la iniciativa antigua ya del Banco Interamericano de Desarrollo por tratar de que las bolsas de valores de América Latina puedan tener una mirada conjunta y trabajos específicos, y que las empresas de uno y otro país latinoamericano puedan participar en las diferentes bolsas de valores. Se está haciendo ahora mucho más concreta, ¿no?, después de múltiples esfuerzos que se habían hecho en el pasado. Por lo tanto, Joaquín, te pediríamos que nos ilustres al respecto. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Gracias también por albergarnos en esta casa común de la reflexión y concertación latinoamericana, iberoamericana. Gracias también al SICA y obviamente a la Agencia Española de Cooperación, Rafael, por convocarnos a esta reflexión, que los que trabajamos en instituciones de carácter operativo valoramos singularmente poder apartarnos de la actividad que de hecho nos justifica, pero también pensar cómo lo podemos hacer mejor. Bueno, también gracias, Salvador, por esta introducción. Hemos cambiado, si veis el programa, un poquito la temática de mi presentación, por las razones que ha explicado Salvador. Queremos hablar de un proceso emergente de integración que se distingue de otros que se han presentado esta mañana, no tanto porque signifique una ruptura, sino más bien un aprendizaje de lecciones de cuáles son los desafíos y las oportunidades de los procesos de integración, y como veréis a lo largo de la presentación, presentan elementos interesantes para la reflexión sobre los procesos de integración, aunque haya una parte descriptiva al inicio. Sé que vamos justos de tiempo, que nadie se asuste porque la presentación tiene cinco partes, pero queríamos poner un poco en perspectiva la alianza en la economía mundial, es algo descriptivo, gráfico, explicar estas características singulares que tiene esta área de integración, hacer una pequeña digresión sobre lo que se llama el mercado integrado latinoamericano. Yo he puesto bursátil porque el nombre oficial es un poco, digamos, omnicomprensivo, para decirlo de alguna forma. Veremos qué logros se han obtenido, iré un poco rápido, sobre todo para poner algunos elementos de reflexión aquí sobre la mesa y podamos discutirlos entre todos. Bueno, para aquellos que no conozcan o no estén tan familiarizados con la Alianza del Pacífico, está integrada por México, Colombia, Perú y Chile, y tiene 24 países observadores, y también ya tiene algún otro candidato. En cuanto a población, para tener un poco un panorama comparativo, pues estos 4 países suman 200 millones de personas, relativamente pues, más pequeño que el resto de
procesos de integración si lo comparamos con ASEAN, que tiene 3 veces más. En cuanto al Producto Interno Bruto, también podéis ver aquí un poco cómo se refleja con otros mercados, si entendemos que la Alianza del Pacífico quiere crear un mercado unificado. Finalmente, crecimiento del Producto Interior Bruto en los últimos 3 años. Es un crecimiento dinámico que no es solamente en estos 3 años, sino que viene de este proceso de crecimiento que ha habido en la última década de América Latina y que ha resuelto o ha reducido algunos de los grandes problemas que tiene la región, como sobre todo era la pobreza. Y vemos que la alianza tiene un crecimiento bastante saludable. En cuanto a mercados de destino de la inversión directa extranjera, pues se demuestra que tiene un tamaño todavía menor, por tanto eso puede ser un elemento importante de cara a la integración de mercados, pero nada despreciable. En cuanto al comercio, pues también aquí podéis ver, estas transparencias van a quedar aquí a efecto de inventario para aquellos que queráis verlos con mayor detalle, pero sí realmente quiero llegar al final de la presentación sin prisas. Y un tema que es algo común en América Latina, pero en el caso de la Alianza del Pacífico bastante exacerbado, que es la importancia del comercio intrarregional, si lo comparamos, pues obviamente con la Unión Europea, con un 62%, ASEAN con un 30% y la Alianza del Pacífico un 4%. Fundamentalmente se trata del resultado, por un lado, de estructuras económicas, productivas bastante comparables, a excepción de México, que aparte de ser rico en productos naturales, es una potencia manufacturera extraordinaria. Algo que ha estado en la reflexión para la creación de la Alianza del Pacífico es la importancia que tiene Asia para la economía mundial y para América Latina. Solamente recordar que aquí no está en la presentación, pero que el comercio entre Asia y América Latina ha crecido un 20% anual en los últimos 10 años. Esto es un crecimiento extraordinario, obviamente muy movido por la exportación de productos básicos de Sudamérica, y pues los líderes de los países miembros de la Alianza pues tuvieron muy en cuenta, y de hecho lo mencionan, la importancia que tiene Asia para sus economías, y vemos que representa el comercio de América Latina que tiene con Asia, representa prácticamente la mitad. Algo que es complementario a esto, pero es interesante, hay que decir que hace 10 años no había ningún tratado comercial entre Asia y América Latina, y hoy existen 24 tratados de libre comercio. Obviamente la mayoría tratados de libre comercio de carácter sur-sur, y el gráfico de la derecha muestra cómo los países miembros de la Alianza son responsables de aproximadamente 2/3 de estos tratados. Es decir, son países que se han dotado de una arquitectura comercial de la que no solamente permite no solamente un intercambio de bienes más eficiente, sino que genera una estructura de la que se pueden, si me permitís la expresión, colgar bienes públicos para que los mercados puedan operar de manera más eficiente. Bueno, yo creo que una presentación del BID no podía ser sin poner algún fideíto, no tanto un spaghetti ball, pero siempre
no es la que le gusta a Pedro. Pedro, ya te la mandaremos la otra, pero algo hay. No es el spaghetti bol, pero sí ya es una mezcla de espaguetis y noodles en este caso. Lo que hemos puesto aquí, las líneas que veis, las líneas que veis en azul son los tratados comerciales ya vigentes, y los que veis en rojo son en negociación. Veréis que hay muchas líneas rojas que van de esto, sobre todo de México, Perú y Chile, porque estas líneas corresponden al TPP, al Tratado Transpacífico. El Tratado Transpacífico, que de momento tiene en América Latina pues 3 países que están negociando: México, Perú y Chile, y Colombia tiene un deseo de sumarse una vez el TPP ya esté cerrado. Bueno, veamos un poco los objetivos que se ha planteado la Alianza del Pacífico. 3 objetivos principales, y os empezaréis a dar cuenta que estos objetivos conectan con la conversación que hemos tenido a lo largo de esta mañana, de aspectos que ha mencionado Hugo, el propio Salvador, Rafael, de este lado de la mesa también, Renato, etcétera. Pero en primer lugar, el objetivo de crear una integración profunda. De hecho, este era el primer nombre de la alianza, ¿no? Alianza para una integración profunda, así se llamaba, entendiendo que ya había otro tipo de integraciones en la región para promover la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Es un elemento clave porque existe la idea estratégica de ir hacia un mercado integrado, plenamente integrado. Segundo objetivo muy importante es que se pretende impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad. Y bueno, está toda la parte de inclusión social que obviamente estos 4 países no pueden ignorar, debido a que la desigualdad es un tema que caracteriza a sus miembros y en general a América Latina. Y finalmente, decir que es una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y que para entrar en ella, y esto es muy importante, los países miembros tienen que tener tratados comerciales entre sí. Este es un requisito de ingreso. Y esto es muy importante porque permite pues, avanzar rápidamente a la conclusión de las negociaciones comerciales que va a ocurrir en unas semanas, y muy importante, de una proyección al mundo, con especial a Asia-Pacífico. Hay que decir que, a pesar de tener un requisito de tratados comerciales bilaterales entre todos, desde la primera reunión de la alianza se manifestó que es una alianza que está abierta a otros miembros. Es una alianza que esto la caracteriza, esta apertura a otros miembros manifiesta desde el principio. Y otra cosa que a veces olvidamos, y lo olvidé yo mismo en la primera transparencia, pero es una iniciativa de integración que geográficamente los países no son contiguos, es decir, está México, y esto es interesante porque tiene mucho que ver con lo que explicó nuestro representante para Europa, Alejandro, de esta importancia que tiene la inversión en el software de la integración, también el hardware, por supuesto, porque siempre hablamos de esta conexión, y Antoni en su presentación se referirá más a la importancia de esto cuando hable de nuestra estrategia institucional para hacer frente a los desafíos que habremos hablado durante toda la mañana. Bueno, muy rápidamente, decir aquí la estructura de la Alianza del Pacífico. Hugo, verás que solamente es un tema intergubernamental, exclusivamente intergubernamental, y esto creo que es un elemento que tenemos que llevar para quizás el debate posterior o la reflexión propia de nosotros. Están los presidentes, tienen una presidencia pro tempore de 1 año, actualmente en Colombia, unos consejos de ministros, y el grupo de alto nivel, el GAN, que lo coordinan los viceministros de Comercio, aunque la iniciativa, insisto, no es solo de temas comerciales.
Luego hay una serie de grupos técnicos de trabajo de los aspectos que interesan en las declaraciones, y aquí de momento, a diferencia del SICA, todavía no hay que hacer un resumen y una actualización del acervo comunitario, pero empiezan a proliferar estos círculos en la parte de abajo. He destacado en otro color el Consejo Empresarial. Esto también es un elemento muy importante que nos tiene que hacer reflexionar. Pues nosotros entendemos, luego voy a dar más detalles del Consejo, pero nos tiene que hacer reflexionar sobre que normalmente cuando hablamos de integración estamos pensando en la integración desde una convergencia de políticas públicas. O sea, una integración promovida sobre todo por los Estados. Y tradicionalmente hemos olvidado o ha jugado un papel menor, que en realidad estas políticas públicas están para que sean utilizadas, se beneficien los actores económicos, tanto empresas como personas. En eso hay que diferenciar, y el Consejo Empresarial tiene el interés de que actúa como demanda del proceso de integración, digamos, de la parte pública. Veremos un poco el programa del Consejo Empresarial más adelante. Una pequeña digresión, porque en realidad el MILA no es parte formal de la Alianza del Pacífico y existía antes de que se lanzara formalmente la alianza, y además aún no incluía a México. Esto es una salvedad importantísima por el tamaño que tiene, el tamaño relativo que tiene la Bolsa de Valores de México, pero lo vamos a ver. Es una pequeña digresión, pero veréis que nosotros entendemos en esta pequeña bola mágica que ahí vamos hacia una convergencia. De hecho, al inicio los presidentes en las declaraciones saludaban la existencia y los avances del MILA. En la última declaración no está presente, pero me adelanté a esta transparencia, pero insistir que es una integración desde el sector privado. Las bolsas de valores son entes privados. Por tanto, aquí tenemos un elemento singular de esta iniciativa de integración, y también decir que de forma luego paralela la integración financiera se ha convertido en una prioridad de la Alianza del Pacífico, y de hecho ya ha habido reuniones de ministros de finanzas de la Alianza para hablar aspectos regulatorios y tributarios del comercio de valores. Esto es importante. Y también recordar que no porque el sector privado esté muy activo en este proceso de integración, el sector público no es necesario. En el caso de la integración de bolsas no se puede dar si no hay una convergencia regulatoria, un marco institucional supranacional que permita la creación de estos bienes públicos, pero no solamente un tema de armonización regulatoria, es de una supervisión integrada basada en riesgos, porque en el momento que se empieza a comerciar los riesgos se acumulan y es más que la suma de los factores. Este es un tema que podríamos hablar un poquito con más detalle, y decir que bueno, el MILA es el segundo mercado más importante de América Latina después del Bovespa, que es un gigante. Aquí voy a ir ya bastante rápido, pero solo para decir que se iniciaron operaciones ya de compra y venta de acciones en mayo 2011, en lo que se llama el enrutamiento electrónico, es decir, que los corredores de bolsa de los tres mercados, aunque todavía se necesita operar a través de ellos cuando quieres hacer operaciones transnacionales, lo que sí es cierto es que veían, digamos, el funcionamiento de los mercados de forma simultánea, y ellos deben tener un agente al otro lado. También decir que es la primera vez que hay una integración bursátil transnacional que no va a ser fruto de una fusión o de una absorción
o de una integración corporativa a nivel global. Nosotros nos fijamos mucho, Jolita, tú que eres del norte de Europa, en el mercado OMX, en el mercado de valores escandinavo, con sede en Estocolmo, que hizo un proceso de integración, está totalmente integrado. Pero hay que decir que esto fue posible porque Nasdaq compró las bolsas de los países y pues hizo un mercado unificado. Bueno, aquí hay datos de que es el primer mercado en número de compañías listadas. Esto, digamos, es importante, la capitalización y el volumen comercial, el de compra-venta. Bueno, aquí rápidamente decir que el MILA se ha posicionado y desde hace 2 años Standard & Poor's ha creado un índice que se llama SP MILA 40 y si estáis conectados lo podríais ver cómo evoluciona en los últimos meses y esto es algo importante porque complementa lo que se llama el MILA Day en Nueva York, que hemos hecho ya la segunda edición, se ha hecho la segunda edición, donde han asistido 200 y pico inversores en eso. Tiene desafíos de futuro, el primero es la ampliación a México. ¿Esto de 3 minutos es porque me llamo 3? ¿O? Porque nos llegamos ya a 5. Bueno, los desafíos de futuro del MILA los vais a tener que imaginar, ¿no? Como dijo una vez el Shah de Afganistán, ¿no? Pero es un desafío muy grande porque entra un mercado importante como es el de México, que es prácticamente igual al de los otros 3. La profundización no solamente es la compra-venta de acciones, sino de otros productos financieros como deuda pública, y hay desafíos regulatorios. Bueno, no hay reflexiones. Logros de la alianza, rápidamente. La eliminación de aranceles en el 100% de las líneas, el 92% de manera inmediata ahora en las próximas semanas, el resto en unos plazos de 3-7 años para los productos sensibles. La armonización de reglas de origen, que es lo que ayuda a convertir el spaghetti bol más en una lasaña y reducir los costos para las empresas que operan en los mismos. Yo he tenido, cuando trabajaba en la Agencia Española de Cooperación, exportar palmito de Bolivia con productos de Ecuador, de España y de Chile para poder exportar al mercado europeo. Las reglas de origen son muy importantes. El tema de la facilitación comercial, nosotros uno de los mensajes que reiteramos, y Anthony se va a referir a él, es donde pensamos que hay mayores beneficios del proceso de integración, no solamente de este, sino también el de Centroamérica, para que no haya colas de 20 kilómetros en la Chadura entre El Salvador y Guatemala, como te has referido, y todo el tema de coherencia regulatoria. Recordar que en muy poco tiempo dejaron de solicitarse visados de los ciudadanos de estos países. Existe un programa de becas muy importante, 100 becas ya, turismo, y la creación del mismo Consejo Empresarial y la promoción comercial conjunta y embajadas de techo compartido. Esto también vamos a referirnos esto ya prácticamente en el último minuto. Estos son el programa que tienen para el 2014. Es muy importante todo el tema de creación de un grupo sobre coherencia regulatoria, porque no son solo tratados comerciales, tú tienes que tener estándares técnicos para la importación de vehículos. Estos aspectos son esenciales para el libre comercio. Y hay temas emergentes. 2 grandes desafíos: consolidar un mercado totalmente integrado y pues ir más allá de la integración comercial. Aspectos de mercados financieros, mercados laborales, el movimiento de personas y sectores productivos. Reflexiones, ya es la transparencia final para quien lleva el reloj. Nosotros destacamos, y me parece que es muy importante, una voluntad política inequívoca y muy sólida de los presidentes de los países, con un seguimiento
muy tenaz del calendario que se marcan, es decir, declaraciones menos ambiciosas, pero que es muy orientado a resultados, y una rápida implementación que sigue el momentum, digamos, para que continúe la integración, el acuerdo comercial, eliminación de visados y las becas, por ejemplo. Es una integración de agenda comercial, no comercial y cooperación sur-sur. Se ha creado un fondo de cooperación sur-sur de la Alianza, esto es muy importante. Hay que resaltar que los 4 países tienen agencia de cooperación propia. Luego, marca global, un branding para atraer inversión directa extranjera, dado que se busca la movilidad de capital, bienes y trabajadores, y ahí juega un papel importante tener tantos observadores. Si os habéis fijado de las banderas, tienes estos observadores y tomas decisiones de inversión porque conoces bien y quieres estar interesado en este proceso de integración. Me he referido antes, pero tengo que resaltarlo. Hay una ausencia de institucionalidad supranacional, con lo cual este proceso de integración requiere del papel que le llamamos el intermediario imparcial, el honest broker, de alguien que ayude a los avances técnicos, a los estudios, y bueno, pues el banco ayuda en lo que solicitan los países miembros. Y insistir finalmente, lo he dicho antes, pero abierto a nuevos candidatos que tengan un TLC con todos sus miembros, y espero haber cumplido con los 3 o múltiplo de 3 minutos que me quedaban. Muchas gracias, Joaquín, por tu pues muy completa y precisa presentación. Yo quisiera hacer 2 comentarios. El primero es que hay un tema también que no está en la presentación, pero que fue uno de los primeros acuerdos de la última reunión presidencial, que fue en materia de salud. En materia de salud hay un arreglo, un compromiso de todos los responsables de la gestión contra el riesgo sanitario y todo lo que tiene que ver con patentes farmacéuticas. Creo que es un tema muy importante. Y lo otro es una petición a ustedes, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, que fueron los gestores y creadores de las iniciativas para vincular a las bolsas de valores en América Latina. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los temas económicos en la relación con Brasil, y tardamos un buen rato para poder avanzar en las negociaciones para que la Bovespa y la Bolsa Mexicana de Valores se pusiesen de acuerdo. Lamentablemente la decisión política fue muy oportuna, pero el marco regulatorio nunca se pudo lograr, y yo creo que sería interesante e importante, muy seguramente el BID lo está pensando así, de que tal vez aprovechando la próxima asamblea del banco en Brasil pudiesen volverse nuevamente a empujar esta iniciativa tan importante entre Brasil y México. Bien, creo que abriríamos algunos minutos para el debate, para las preguntas. Por favor. Si no fuera el caso, entonces pasaríamos a la siguiente mesa de trabajo.